que van a ser coachados. Gratis. Y 2 horas. ¿Okay? Y cuando digo que van a ser coachados, es que lo que vamos a hacer es un proceso de coaching sistémico a través del simposio que vamos a ir presentándole. Hay varios videitos que vamos a ir viendo, así que estas cosillas que están pasando nos ponen bastante tensos y nerviosos. Así que como no nos lo resuelvan, pues nos vamos a dedicar a conversar de cualquier otra cosa. Listo. Bueno, yo estudié economía por una de esas casualidades de la vida. Y casualidad de la vida significa segundo de 3 hermanos, mi hermano mayor con problemas de salud serios, graves, que lo llevaron a la muerte, y desde los 5 o 6 años que yo tengo conciencia de que eso le sucedía a mi hermano. Y entonces cuando yo levantaba la mano para decirle a mis papás, existo, el hijo se les moría. Mi infancia, ¿no? Y tiene toda una temática ahí interesante por explorar. Pero cuando llega la época de estudiar en la universidad, lo que yo quería estudiar es para ser maestro de escuela, profesor de colegio. Y mi padre me dijo que me iba a morir de hambre, después le dije, ¿y si estudio para dentista? Me dijo que no, y le dije, ¿y si estudio para ser abogado? Me dijo que no, y en eso que uno cree que el padre no lo quiere, dije, ¿qué te gustaría que estudie? Y me dijo, estudia economía. Pues ya está, a estudiar economía, odio la economía. Me empecé a salir de la economía y para enfocarme en finanzas, como saliéndome de la economía sin quedarme en la economía, odio las finanzas. Y es divertido porque lo que dijo Olvin de máster y doctorado, ¿no? O sea, he sido galardonado en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona durante 3 años consecutivos de haber sido el mejor profesor de finanzas y contabilidad. O sea, esas cosas raras que uno no entiende. Pero lo que aprendí en mi carrera de economía es que la clave era convertir los sistemas económicos mundiales en sistemas completamente competitivos. La competencia perfecta hace que los precios sean muy bajos y que la utilidad de la empresa sea cero. Como los precios son muy bajos, el consumidor tiene mejores beneficios porque gasta poco en esto, poco en esto, poco en esto y puede gastar muchísimo más. ¿De acuerdo? Cuando me metí a estudiar administración de empresas me dijeron, no. La clave del administrador de empresas o empresario es sacar el máximo de excedente del consumidor. O sea, cobrarle lo más posible, tú tener el costo más bajo y quedarte con toda la utilidad. Tienes que crear posiciones monopólicas en tu empresa. Esa es mi crianza. A los 19 años conozco a esta señora que está aquí, que es mi esposa, y es bióloga. Nuestra primera experiencia de contraste grave y seria fue cuando salimos una vez, porque como trabajaba en un banco americano, me tocó ir a firmar unos contratos y convenios en Nueva York. Salíamos del Waldorf Astoria, para aquellos que lo conocen, ¿no? Y mirando estos edificios espectaculares de la banca, dije, esto es vida. Y ella me dijo, ¿dónde? Porque todo era cemento. O sea, había una planta ahí con un pedazo de hoja, ¿no? Que estaba muerta del smog y del ruido del tráfico. Esa ha sido nuestra vida durante 36 años. Yo luchando por la industria, las chimeneas, las minas, el crecimiento económico, el crecimiento de la población para que haya más consumo, y ella diciéndome, no me toques las plantas, no me toques el aire, no minas, no empresa. Y esta conversación en la que vamos a estar es una fusión de ambos mundos, ¿okay? Que siguen siendo el mundo de la dualidad, pero que estamos trabajando para que se convierta en un mundo más sistémico, más interconectado y más cuántico. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar entonces con nuestra presentación. ¿A quién le toca, tuyo? Empezaron los problemas. No mucho porque estamos tarde. Yo solamente quiero decirles de que yo estoy aquí porque hablo por aquellos que no pueden hablar. En mi caso tengo una pasión muy, muy profunda por los animales y por el contacto con la naturaleza. Desde pequeñita me pasaba horas
dando de comer las hormigas, etc. Y la primera palabra que yo dije fue miau, porque teníamos mascotas en casa antes que mamá. Y bueno, esa es la pasión. Si bien han dicho todo eso que soy, más que eso soy un amante, pero así acérrima, de lo natural, en todo sentido. Entonces, estamos en una era, y es curioso porque le decía, mira, parece que Wolfgang hubiera hecho la parte 1 de nuestra charla. Y aquí ese señor también, Enrique, ¿no? Entonces, como que estamos alineados a algo, y esta era de Acuario que está despertándonos, es un reto para nosotros. Entonces, yo creo que estamos aquí, y ustedes también, porque nos está llamando. La Pachamama nos necesita despiertos. Y bueno, cada uno encontrará su manera, como coaches, como coaches o como personas, cada uno en su trabajo, en su casa. Pero esto es así, o sea, es abrir una posibilidad para ver de qué manera podemos ayudar a divulgar el mensaje y ser más benignos, tener una presencia mucho más benigna. Entonces, ¿empiezas? Yo me siento. Muy bien, pues esto ya lo dijimos, así que no hay más que decir y Olvin ya nos hizo la presentación. Muy bien, el trabajo en el que vamos a estar en esta jornada es identificar patrones y paradigmas, creencias limitantes, para ver cómo despertamos a ese soñador. También desde el coaching abrir camino hacia una meta, y esa meta está directamente vinculada en esta conversación con la sostenibilidad ambiental, social y nuestro sentido de propósito desde lo emocional y desde lo espiritual. Identificar herramientas, y ya existen un montón de herramientas, cómo las asociamos para tener una conversación distinta, y formular finalmente un plan de acción, que es el que nos permita, como dijo Pilar muy claramente, tener una presencia más benigna y justa en el mundo, en esta tierra que nos ha tocado vivir. Y para ello me gustaría empezar con una simple definición de paradigma. Es un conjunto de creencias compartidas por una sociedad en un momento determinado y consideradas como verdades absolutas. Y cuando hago esta definición, los estoy probablemente transportando para aquellos que son coaches a aquellos espacios conversacionales con sus coachees, donde ustedes, desde un mapa totalmente distinto, empiezan a descubrir paradigmas y creencias que el coachee está teniendo. Y que esos paradigmas y creencias les están impidiendo alcanzar mejores resultados en su vida en general. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos tratando ahora de conversar es sobre aquellos paradigmas que están poniendo en peligro la existencia humana como especie y definitivamente una vida más sostenible de todo el entorno en el que nos desenvolvemos y sobre todo para aquellos que vienen después que nosotros. Tal vez algunos de ustedes ya sepan, ya conozcan, estén trabajando en temas relacionados con biodiversidad, ¿sí? Hay gente de Geisita por aquí, me parece, que a lo mejor nos van a enseñar más a nosotros que nosotros a ellos. Pero tal vez para el coach y la persona de público, la persona normal, no tiene tan claro, ¿no? Pero cuando hablamos de biodiversidad, porque es muy importante, en realidad dependemos de ella totalmente, y las empresas también, porque si no, no habría negocios, ni insumos, ni nada. Es la diversidad, hablamos de ecosistemas, no solo de especies, sino de ecosistemas, de especies, animales, vegetales, que viven en un espacio determinado, y variedad de genes, etcétera. Pero eso es la biodiversidad. ¿Okay? Hay que tener en cuenta una cosa. Ustedes vieron la película del efecto mariposa, que dice, el aleteo de una mariposa en un lado del planeta puede provocar un huracán en otro lado del planeta. Yo puedo ir y sonreír a una persona y cambiarle la vida a esta persona, porque le doy una energía diferente a que si un día la conocí y dije, hola, y ahí está que le pasa, y te cambia la vida, ¿no? Cualquier pequeña acción que hagamos tiene un efecto en la naturaleza y con otras personas. Entonces ahora vamos a ver un video pequeñito que tiene que ver con esa conexión o esa relación que tenemos con el entorno. It's the third planet from the sun. A tiny blue sphere spinning for a moment in time. A remarkable place that was kind enough to yield just the right elements to sustain a phenomenon called life. Where each creature is as unique as this world we call home.
And a day begins in much the same way for all. Maybe that's when it crosses your mind. In the warmth from a ray of sun, or the kindness of a stranger, it occurs to you how one life touches so many others. And you begin to see how all things are connected, like the blood that unites one family. And you come to realize that mankind did not weave the web of life. We're merely a strand in it. And whatever we do to the web, we do to ourselves on the third planet from the sun. Muy bien, pues nosotros somos parte de esa red de la vida. Y quiero hacer reconocimiento de que esta presentación que estamos haciendo proviene de una original que es de Pachamama Alliance. Es el simposio de Despertando al Soñador, Awakening the Dreamer, que se da a nivel mundial. Una experiencia muy especial que tuvieron unas personas norteamericanas con las comunidades Achuar de Ecuador. Lograron evitar una gran catástrofe de deforestación. Y a raíz de eso dijeron, bueno, es una experiencia tan fuerte que vamos a hacer algo con esto. Y plasmaron toda esa experiencia en este simposio que nosotros hemos adaptado y resumido porque el original tiene 6 horas y acá estamos solamente 2, así que por ahí van a ver videitos cortaditos. Pero la esencia está aquí. Entonces, ¿cuál es el objetivo del simposio o de la presentación nuestra? Es impulsar a la toma de conciencia de las personas para una transformación y crear, como hemos dicho antes, una presencia humana benigna y que sea, sobre todo, ambientalmente sostenible, socialmente justa, espiritualmente plena, como propósito, como sentido rector de nuestra vida, como un motor rector en toda nuestra vida y nuestra historia. Las 4 preguntas poderosas que en coaching siempre se usan, ¿verdad? Las preguntas bombón, son: ¿dónde estamos en estos 3 aspectos? Ambiental, social, espiritual, emocional. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué pasó que no nos dimos cuenta que hemos llegado a donde estamos? ¿Qué es posible para el futuro? ¿Cuáles son los futuros escenarios que podemos tener? Depende de nosotros. Y nosotros la tarea la aterrizamos. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál es tu tarea? Ahí donde tú estás, ¿qué puedes hacer? Estas son las 4 partes que vamos a ver. Y empezamos con la primera, que es sostenibilidad ambiental. Given that our purpose is bringing forth an environmentally sustainable, spiritually fulfilling, and socially just human presence on this planet, the first question to ask is, where are we? In other words, what kind of world is our modern way of life actually producing? Answering that question and confronting the realities it reveals may not be comfortable, but as we'll see, it is an essential first step to revealing what may be the greatest opportunity any generation has ever faced. One place to begin is with the dramatic changes that have occurred in human population. For thousands of years, human population on Earth remained relatively steady. Then, about 200 years ago, at the time of the Industrial Revolution, humans learned how to harness the energy of fossil fuels. That allowed agriculture productivity to increase dramatically, and human population began to grow exponentially. Since then, we in the modern world have attempted to meet our needs and wants through an ever-expanding process of extraction, production, consumption, and disposal of natural resources. The modern industrial system that resulted has made possible great human achievements in many areas, but it has also brought about grave and deepening crises. The global environment is being significantly degraded and is now threatened by climate disruption. Poverty is increasing, and the gap between rich and poor is widening.
and it is apparent that increased material wealth has not produced the personal fulfillment human beings so long for. In addition, the global economic downturn that began in 2008 could be evidence of a system on the verge of breakdown. If we look at the record of the last 25 years, we would say that on these counts, economic vigor in terms of inequality, in terms of poverty, and in terms of sustainability, this mode of production has been a failure. How did this happen? Given all the ways economic and social progress are measured, why did we not see this coming? Perhaps it's because the way we measure progress doesn't really measure progress at all. Gross domestic product, GDP, is supposed to, be a measure of everything, puts a value on everything that's been produced in an economy within a year's time. But what that doesn't measure is the fact that in order to achieve that gross domestic product, there's also a lot of destruction of natural wealth. And one can in fact say that the greater the GDP of a country is, measured conventionally, the more natural wealth, either in that place or globally, has been destroyed. The current industrial model requires continuous economic growth. But is that growth sustainable? And what do we mean by sustainability anyway? Sustainability is the ability of the current generation to meet its needs without compromising the ability of future generations to meet theirs. Since 1972, the United Nations Environment Programme has been periodically reporting on the Earth's vital signs, and the conclusion: in every natural domain, the Earth is under very severe stress. We're in a real dangerous moment in history. Virtually every natural habitat across the planet is being degraded. We've got climate disruption. We've got deforestation of the rainforest and the other forests of the world. We've got soil erosion. We've got the draining of underground water aquifers, the polluting of our rivers with poisons. We've got the overfishing of the oceans of the world. We've got the toxic burden in people's bodies, the rates of cancer that are going up. These are all big-ticket global ecological issues. And what they're doing is they are shredding the fabric of life that basically creates the life support systems, the ability of the planet to support our life and future generations. The demand for unlimited growth on a planet with limited resources is clearly unworkable. One place where this is showing up is with the resource that made this whole system possible: oil. Many experts say that oil extraction worldwide is about to reach its peak. Peak oil is the term they use. It is clear that the resources of Earth are being used up. Their critical questions become how much and how fast. One useful measurement system is called the ecological footprint. The ecological footprint is an accounting tool, not for money, but for ecological resources. So it compares how much nature we have and how much nature we use. There's only one planet. That's why the line of supply is very, very horizontal. Humanity has been continuously increasing its resource demand to the extent that by the mid-80s, we've started to use more than what nature can regenerate. And by 2007, humanity used about 30% more than what nature can renew. So we have been in global overshoot. Overshoot can be thought of as living off of your credit card. Humanity's living off its ecological credit card. If we use more than nature can keep up with, we actually start to erode natural capital that life depends on.
Currently, if everyone on Earth lived as North Americans do, we'd need 5 Earths. For everyone to live as Europeans do would take 3 Earths. In other regions, people are living beyond the capacity of 1 Earth as well. China and India are presently living just under the 1 Earth level. But given the rapid industrialization and economic growth of both countries, that's sure to change. The scientists around the world have come together to tell us that climate change is actually happening at a much faster rate than they had first anticipated. The signs of this are the cataclysmic storms, the extremes in weather. The polar ice caps are melting, and it means that the entire ecosystem is in peril. Tipping point means that in the context of climate change, that after a certain temperature rise and certain other impacts on the global ecosystem, certain things change that cannot be moved back. If the glaciers disappear, then they will no longer be able to supply the lakes and the rivers. As they are melting, you have more water around, flooding, and lakes are full. But once they disappear, then that's it. Then there is no more. There is truly a global problem. It's the first time that the world has come together on such an issue and tried to be proactive. Whether we're doing it fast enough, I don't think so. While people are becoming increasingly aware of the effects of climate change, what's not as well known is the impact we are having on other species. We are in the midst of a mass extinction, but the news has not reached the general public. They are utterly unaware that the sacred and talismanic and heartbreakingly loved companions of ours on this earth are about to disappear forever. They will not return. African lions are on the absolute verge of extinction. There are only 20,000 left. That's down 90% in the past few decades. Every species and subspecies of tiger on the planet is on the absolute verge of extinction. Elephants down 90% in the past century. 90% of all large fish are gone from the oceans. Scientists, oceanographers were astounded and panicked by what they found. Half of all species of life may be extinct in 50 years. And what this means is that we don't have 50 years to solve this problem. We don't have 20 years. We have a decade. Nothing this destructive has happened in 65 million years. I mean, why is that not our central concern? It's overwhelming. No one imagined it could happen. So suddenly, we're confronted with this fact, and that we don't really know how to respond to it. I think that's beyond most of us, because we haven't deepened our hearts in a way that would make possible the grief that is wanting to be felt. Quiero darles un par de minutos para que compartan en parejas qué sienten después de haber visto esto, o sea, a qué les llama, qué aflora en ustedes. Un par de minutos nada más, ¿ok? Para poder reflexionar.
estamos aquí. Quisiera 2 personas que pudieran compartir. ¿Qué sentido? 2 personas. Información apocalíptica ayuda a cambiar la forma de pensar de la gente. Es decir, hay mucha información que está disponible ya desde hace muchos años sobre la magnitud de la crisis ambiental y nos preguntábamos, o aquí, ¿no? Como, bueno, ¿y qué tanto sirve eso? Y hacíamos como el símil con los anuncios de las cajetillas de cigarrillos, ¿no? Que dicen, ay, si usted fuma se va a morir y le ponen una foto horrible de cosas y la gente sigue fumando. O sea, ¿qué tanto se necesita trascender este mensaje de horror y de apocalipsis que tal vez hace que la gente sienta que no se puede hacer nada y que al final de cuentas eso es culpa de otro, yo no lo hago, y más bien avanzar hacia otro tipo de mensaje, otra forma de presentarlo? Discutíamos eso aquí. Muy válido, gracias. ¿Alguien más? En nuestro caso creo que nosotros coincidíamos que este mensaje sí era como un wake-up call, como un mensaje de alerta en el sentido de, bueno, ¿y cómo le hacemos para que no suceda esta catástrofe? ¿No? O sea, sí es como, hay una década, sí, ¿cómo empezamos a hacer cosas ahorita para que no llegue a eso? Esa era un poco lo que nosotros hablábamos, esta sensación de, como de, yo no, al menos en mi caso, yo no había visto que estuviera así de dramático el tema y entonces, pues sí me impactó. Sí, realmente es como una toma de conciencia inicial, ¿no? Y gracias por tu observación, porque sí, al comienzo parece que todo fuera terrible y fatal, y los vamos a hundir tal vez, pero llega un momento en donde ya va a salir las nuevas posibilidades, ¿no? Pero en principio tenemos que saber, ¿no? Porque es mejor, no quiero saber, no, sí sé, pero hay que saber un poco de qué trata. Entonces, la única manera es viendo la realidad, que es lo que hay, ¿no? Y bueno, algo que quería informar, que tal vez no sé si hay alguien aquí de la comunidad médica, pero hay una tendencia global a hablar de una sola salud, ¿no? Vemos cómo está degradado y cómo nos afecta. Entonces, cuando hablamos de salud humana, y esto es muy importante porque nos afecta directamente, no podemos hablar solo de nosotros, sino que tenemos que hablar de una salud única, en donde la salud ecológica es la salud de las plantas, de los animales, del entorno, porque de eso vivimos y eso nos afecta, ¿no? Yo, por ejemplo, que he estado mucho en tema de tráfico ilegal de especies y ves cómo sacan en cantidad y la gente las tiene de mascotas en su casa, como esas zoonosis, o sea, transmisión de enfermedades pueden afectar mucho, o la degradación de la Amazonía en donde se meten ganadería y hay contacto entre domésticos y silvestres y también se enferman y después deforestamos y los mosquitos se nos salen y sale el dengue, ¿no? Entonces también pierden hábitat. Entonces es importante tener esa conexión también. Entonces la salud es una sola y la disponibilidad de recursos, obviamente, incluyendo la seguridad alimentaria, también está incluida en este enfoque de una sola salud. Siguiente. Este videito lo vamos a pasar por el tema de tiempo, pero en realidad lo que quiere decir es un poco lo que les he hablado. La interconexión es tan delicada y es tan amplia y la relación que tenemos los humanos con la biodiversidad es extraña, porque en vez de aprovecharla de manera sostenible, degradamos aquello que nos da, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco el enfoque. Pero eso se trata, de tomar conciencia de la importancia de la biodiversidad que no está allá. Nosotros somos parte de, ¿no? Aunque estamos acostumbrados siempre a tratar entre humanos nada más y asuntos de humanos, pero tenemos que tener en cuenta que somos un eslabón más. Entonces ahora vamos a pasar, dejamos ya un poquito el tema ambiental y vamos a ver cómo está relacionado con el tema de justicia social. But how is it affecting the human family? One of the primary expectations people have of the modern industrial system has been that by growing the economy, life will get better for everyone, that we are continually moving toward a more socially just world. But is this true? When I was growing up, I always thought that, of course, the world will become more equal. There'll be more people educated, people will get jobs, and we'll all be better off. We'll all be more prosperous. However, what has happened in the last 20 years or so is the world has become more unequal. This idea that the poor will be kind of helped to come along, even though the rich get richer, this hasn't actually worked out to be true.
We all know that a great disparity currently exists between rich and poor. One way to understand this disparity is to think of the Earth as a community of 100 people. People around the world are starting to realize that climate disruption, pollution, and other environmental problems will soon have an impact on the way they live. But for millions of others, it already has. The movement to address this has a name: environmental justice. Environmental justice is the belief that no community should have to bear the brunt of a disproportionate amount of environmental burdens and not enjoy any environmental benefits. But right now, race and class are the most excellent indicators as to where you're going to find the good stuff like parks and trees and where you're going to find the bad stuff like waste facilities or power plants. And around the world, that is something that you see. In the United States, Native Americans continue to be marginalized and have their natural resources appropriated. All of this energy that's being mined on our lands doesn't go to our people. The people who live on Black Mesa, the people who live right off of the coal mine area, don't have electricity. They don't even have running water. All of that electricity goes to California, Las Vegas, Phoenix. Our lands have been labeled the National Sacrifice Area. That's when we stood up and said, hey, this isn't a sacrifice area. This is where I have 2 kids. I want to raise them here. One way to look at the dynamics of environmental injustice comes from the United States in this excerpt from a film by Annie Leonard called The Story of Stuff. And our problem is not just that we're using too much stuff, but we're using more than our share. We have 5% of the world's population, but we're using 30% of the world's resources and creating 30% of the world's waste. So my country's response to this limitation is simply to go take somebody else's. This is the third world, which some would say is another word for our stuff that somehow got on somebody else's land. So what does that look like? The same thing, trashing the place. Globally, 200,000 people a day are moving from environments that have sustained them for generations into cities, many to live in slums. So you see, it's not just resources that are wasted along this system, but people too. Whole communities get wasted. In many parts of the world, especially once colonized countries, where local people still have no control over their natural resources, the industrial world's demand for oil, minerals, and timber is having devastating effects on the land, air, water, and people. An example is the Niger Delta of Nigeria, where hundreds of millions of dollars of oil have been extracted and exported, yet most of the people live in poverty on less than $1 US a day. And because of the oil activities in this place, a lot of people who go to fishing can't even catch fish. The aquatic life is destroyed.
see am, the cassava they don't rot to finish, the oil na spoil am like this. So our plantain, cassava, cocoyam, everything don't die finish. All our food, all our fish died finish. The community asked us to go and do the cleanup. I was 5 months pregnant. I miscarried. We are 9 women who miscarried. Oil should be a blessing, not curse to our land. But I think it's a curse to our land now. We are dying here. What we do not understand is that we humans are only part of this ecosystem. And when we kill part of this system, we are killing ourselves. The principle of social justice is that there is a social contract. We are not just individuals. We are part of a society, a worldwide society. We're interdependent, and that interdependence flows at many levels. It's spiritual, it is psychological, it is economic. The notion that we can exist and prosper just individually, based purely on what we do and what we earn, is a rather new notion in history, and it doesn't work. I think for a lot of people who are born in privilege, there's a sense of what a friend of mine calls the right not to know. I don't have to know about poverty. I don't have to know about racism. I don't have to know about environmental degradation or environmental justice or injustice, because it's not me. I've got my life and I've got my family and I can do what I want. But the world is not forgiving of that much anymore. Pollution carries, water runs out in rich places too, the forests are coming down everywhere, the fish in the sea are depleting. It's hurting us all. Yes, it's hurting the poor first, but it's very, very difficult to go through life anymore and not see it and not feel it at some level personally. A socially just world is a world in which if you had to draw a lot and it would put you anywhere in that society, you would feel perfectly confident. You wouldn't be worried because you knew whatever lot you drew would be a good lot. It doesn't mean everything's equal. It just means that every single person in that society has a decent shot at living the fullest life that they can. But if you close your eyes and you think to yourself, would you want to be black? Would you trade places? Well, if you wouldn't trade places, then there's work to be done. Muy bien, vamos a dar otra vez 2 minutitos para compartir en parejas. Si pueden, en lugar de mirar a la izquierda, mirar a la derecha, o sea, mirar hacia el otro lado con el que compartieron. Cuenta una experiencia cercana a lo que has visto aquí. O sea, ¿dónde estuviste cerca a un tema de estos que han sido mencionados aquí relacionados con justicia social o con justicia ambiental? ¿De acuerdo? 2 minutitos, así que comparte con una persona que está a tu otro costado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quisiera muy brevemente compartir cuál ha sido su conexión o su contacto con realidades como las que se han visto aquí? Pues el más reciente fue una comunidad que está rumbo a Querétaro. Hay una serie de curvas donde de repente pasas y te das cuenta que hay pequeños orificios que ves en paisaje muy grande como hormigas, y trabajamos en una comunidad que hay un boom de mercurio muy fuerte, que son organizaciones muy austeras de gente que está metiéndose a las minas a extraer el mercurio, y alrededor en esa comunidad ya hay problemas de malformaciones, enfermedades, pero está tan la
la oferta está, bueno, está muy bien pagada, que no te das, o sea, ellos lo siguen haciendo, pero tú como externo te das cuenta que es un problema muy serio, ¿no? Eso fue la contaminación del agua. Sí. Bueno, yo soy Freddy Marcelo, vengo de Perú, soy de una provincia de Perú, a 12 horas de Lima, y justo en la zona donde yo nací se encontraron pozos de petróleo, donde estaban empezando a hacer el proyecto sin antes haber consultado a los pobladores, pero gracias a las personas que en ese momento se pusieron, digamos, en acción, hicieron como que una huelga, provocaron un paro definitivo, bloquearon la carretera, pero yo ahora recién entiendo de que realmente yo en ese momento no lo veía de esta manera, pensé que faltaba concientizar a las personas, ¿no? O quizás conversar con los dirigentes, pero ahora viendo lo que está sucediendo, ha tenido que fallecer personas, alrededor de 4 o 5 personas y algunos que están privados de libertad, para que esto no ocurra. Entonces, ahora entiendo que sí hay personas que ya se están preocupando, ¿no? En el caso de mi país y en la zona donde vivo, Chanchamayo, exactamente Pichanaki, es donde ocurrió esto, ¿no? Y la verdad, es una manera de poder defenderlos. Se hizo en ese momento, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y claro, si te costó trabajo como encontrar una experiencia, no tiene nada de malo, pero simplemente estar conectado con ese mundo, no digo vivir ni dedicarte a ello, pero conectarte de vez en cuando para decir, wow, no sabía que esta era una realidad presente para mí, más allá de la comodidad de mi casa, de los alimentos que yo sí puedo comprar. Es simplemente la toma de conciencia. Que tenemos un proceso de coaching con alguien, ¿cómo se resiste la persona cuando, ¿no? Y cómo somos a veces como coaches catastróficos al ver la realidad de este gerente, de este ejecutivo, de este funcionario, que no ve y no sabemos cómo hacer para, oye, micromanagement, que no lo entiendes. Pero no lo podemos decir, sino simplemente dentro de nosotros decimos cómo es posible que no la vea. Y esa persona no ha tenido una experiencia de contacto directo con un mundo distinto al de sus mapas y al de la realidad que ha ido co-creando. Entonces, conectarnos con una realidad distinta a la nuestra, no para salvarla, simplemente para decir, wow, no sabía que eso existía, toca alguna fibra sensible que nos cambia la manera de mirar al mundo. Y empiezo como a hacerme cargo. Y que no tiene que ser dejar la vida para ir allá, pero estoy convencido de que algo distinto haría. Y si un gerente al que coachamos, si una persona a la que estamos coachando hace algo diferente producto de nuestra intervención, valió la pena formarte como coach, dedicarte al coaching, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los conflictos socioambientales que se han ido creando. Hay muchísimo de minería ilegal, específicamente en Perú. Hay una campaña gigantesca contra la gran minería promovida por los mineros ilegales, que lo que quieren es que no se haga esto de manera estructurada, ordenada, controlada, sino que como ya no se va a hacer la explotación de ese yacimiento, entran los mineros ilegales y esos no tienen ningún respeto con ningún tipo de agente en el mundo ecológico. Entonces, fíjense cómo hay juegos políticos también, ¿no? Y esa degradación ambiental tiene más riesgo a la salud, se forman mafias, se generan espacios de prostitución. Y aquí tenemos en los países de América Latina, con situaciones de conflicto minero, porcentajes como los más grandes en el caso de Perú, Chile y México, ¿no? Argentina, que están bordeando entre los 17, los 14, los 13 y Brasil con un 10%, ¿no? Para tomar conciencia de lo que pueda estar ocurriendo allí. Tenemos también una relación directa con el agua a la hora de tener estos procesos de inversión minera no controlada y cuando está controlada desde la ley, no desde la moral y la ética, ¿no? Porque es que la ley me dice que yo puedo echar tantos gramos de plomo al agua. Ya, pero tu conciencia, ¿qué te dice? ¿No? O sea, ahí tenemos un juego complicado. Y entonces hay una relación directa del agua con la vida,
con los sectores productivos y el desarrollo social, político y económico. En este mundo interconectado en el que vivimos, pareciera que ese problema del agua está allá donde hay una mina y no nos damos cuenta que allí se producen escaseces, que esas personas que no pueden vivir ahí se vienen a la ciudad y en esa ciudad donde nosotros vivimos tenemos inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos parte, digamos, de las consecuencias de esos problemas de justicia social, ¿no? Pandilleros, bueno, gente dedicada al narcotráfico, motines, los centros penitenciarios ya no dan más, la corrupción, fíjense en cómo está el índice de percepción de la corrupción a nivel de América Latina, ¿no? Y aquí tenemos estos, ¿no? Mientras más alto es nulo, mientras más pequeño, mayor índice de corrupción, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Ya hemos visto la parte ambiental, ya hemos visto la parte social, entrar a trabajar en qué podría estar originando todo este fenómeno. More entertainment, more travel, and more communication than any people who have ever lived. But has all this made us happier? De la société de consommation moderne et un modèle qui nous emmène vers une catastrophe sur tous les plans. Le monde aujourd'hui est en crise. Crise économique, crise financière, crise énergétique, crise de sens. There is a great loneliness of spirit today. We're trying to cope in the face of what seems to be overwhelming evidence that who we are doesn't matter. Meanwhile, we're yearning for connection with each other, with ourselves, with the powers of nature, the possibilities of being alive. When that tension arises, we feel pain. And then we cover that over with anything that we can use to disconnect and to go away. El problema es que hemos creado necesidades artificiales que nos hacen consumir mucho más de lo que realmente necesitamos para vivir. The reason that people are into this mass consumption nightmare dream is because people are lonely and people are hurt and people really believe that more income, more stuff, more consumption, more things, the relationship with things will fix the hunger in the human heart. And it will never work. This is not the best of all possible worlds, even though it appears that way on TV and advertisements. I think people in their most poignant and honest moments will admit this is really hard right now for everybody. The idea that material gain leads to personal fulfillment has been demonstrated not to be the case. Although incomes have skyrocketed in economically advanced countries, study after study has shown that levels of reported happiness have remained the same or even declined. For people of my generation who are just coming into their experience of despair, as the details of what's happening around the globe become clearer and begin to click into place, there's no language for us quite yet. I think it must be unprecedented on an individual level, on a human level, that we are facing that kind of loss. The anguish we feel for what is happening to our world is inevitable and normal and even healthy. So pain is very useful. Just don't be afraid of it. Because if we are afraid to feel that, we won't feel where it comes from. And where it comes from is love. Our love for this world. That's what is going to pull us through. There's a possibility of embracing that pain and that grief in a way that it becomes a strength, a power to respond. That the energy that has been bound in the repression of it can now flow through us and energize us
make us clearer, more alive, more passionate, committed, courageous, determined people. Porque si la pasión por el coaching y la necesidad del coaching como respuesta es producto de la falta de sentido de propósito, de conexión, del creciente sentido de vacío, van a recurrir a nosotros, en busca de compañía, en busca de conversación, en busca de resolver eso. Por eso el coaching está teniendo tanta demanda, lo cual ya va bien. Pero solo mientras nos toque vivir a nosotros. Porque si resulta que lo que estamos haciendo no está llevando a buen puerto, entonces no nos va a quedar muchos años de coaching, al menos para nuestras descendientes. ¿Quiénes de ustedes han vivido una experiencia de ser coachados? Mano arriba. Okay. Y entonces lo que ocurre es que después te quieres dedicar al coaching. ¿A quiénes les ha pasado eso? Que luego de haber vivido una experiencia de coaching pasan a ser coaches. ¿Alguno de ustedes? Claro. Porque dices, es que esto que he vivido yo, quiero generarlo en otras personas también. Y porque hemos empezado a entendernos más, a comprendernos más, a estar en mucha mayor coherencia, a salir de ese mundo dual donde creemos que allá afuera hay ciertas cosas, pero que no tienen nada que ver conmigo. Y es en esa interconexión, en creer que somos uno, donde nuestro sentido de propósito aflora. Vamos a trabajar entonces las creencias que están detrás de lo que nos está sucediendo. ¿Ya? Como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Es parte de esa interconexión. Lo que proyectamos al exterior es un reflejo de lo que sentimos en nuestro interior. ¿Cuál es nuestro sentido de propósito? ¿Qué nos está pasando como individuos? Y fíjense que mucho de esta conversación retrocede a la charla magistral inicial de Wolfgang y también a la que tuvimos con Enrique. Vamos a pasar entonces a esta segunda pregunta. ¿Por qué es que estamos así? O sea, ¿qué nos ha llevado a llegar al lugar donde estamos en estos momentos?